radiante. Entonces voy a empezar a compartir. Por cierto, ya les dejé unas actividades que van a realizar. Me puse como fecha límite de entrega el miércoles y el viernes, ¿no? Para que estén ahí atentos en Classroom. Son tareas simples donde hay que contestar los cuestionarios para cerrar esos temas que acabamos de mencionar. También les recuerdo que tenemos hasta el viernes para enviar sus opciones de optativas. ¿Vale? No se vale decir, yo tengo un promedio 9, maestra, y no alcancé a entregar, quiero mi primera opción. No, ahí sí con la pena, muchachos, quien no entregó a tiempo va a tener que acatarse a los lugares que haya disponibles. Por favor, si conocen a algunos compañeros de séptimo de otros grupos, les recuerdan de favor que tenemos hasta este viernes para que envíen sus opciones de sus optativas y sus DPPs. Muy bien, entonces esta unidad número 4 es una unidad bastante grande porque abarca todos esos instrumentos que tienen la función de que la materia interactúe con alguna forma de energía para que se pueda determinar o detectar la composición o la concentración de una muestra que puede ser gaseosa, líquida o sólida, ¿vale? Entonces, vamos a encontrar ciertas propiedades en los materiales que nos permiten identificarlos mediante estas técnicas que son clasificadas como las técnicas ópticas también. Ok, entonces aquí en este diagrama podemos observar lo que es un analizador óptico para proceso, ¿vale? Entonces en la parte superior, en el centro, observamos el corte de una tubería, ¿vale? Entonces nosotros podemos observar el determinado espesor de esa tubería, que está representado el material, que puede ser algún metal, por ejemplo, un acero al carbón, un acero inoxidable, un titanio, tal vez, que está cortado y que podemos ver sus límites sólidos en los extremos, ¿no? En las orillas. Pero para que los instrumentos ópticos puedan realizar su análisis, necesitamos hacer un acoplamiento, una adaptación, para que la luz o la radiación electromagnética pueda pasar a través de esas tuberías y se pueda visualizar alguna forma de interacción con esos materiales que están en el proceso, ¿vale? Nosotros sabemos que la única radiación que puede penetrar sin problema los metales es la radiación tipo rayos gamma, por ejemplo, la radiactividad. Los materiales radiactivos sí pueden penetrar los materiales como los que acabo de mencionar, ¿no? El acero al carbón, el acero inoxidable e incluso el titanio. Solamente el plomo es el único material que frena la propagación de la radiación, ¿no? Pero de ahí en fuera, las otras formas de radiación, llámese rayos X, llámese radiación ultravioleta, visible o infrarroja, sí necesitan un camino óptico para poder realizar su análisis. Y para llevar a cabo eso, pues hay que hacer una perforación en la línea para colocar unas ventanas de cuarzo transparentes, y de esta manera poder realizar ese análisis. Entonces, por eso ustedes pueden observar cómo se ve un corte, tanto del extremo derecho como del izquierdo, de la tubería, para que la luz pueda entrar, interactuar con el material y captar una respuesta en función del tipo de material que esté fluyendo en el proceso, ¿no? Puede ser un material gaseoso, puede ser un material líquido, o incluso puede ser un material sólido, tal vez que se está transportando por un sistema neumático o a través de un tornillo sin fin. Entonces, para evaluarle una propiedad de esos materiales, pues van a estarse moviendo, ¿no? De abajo hacia arriba. Entonces, para llevar a cabo esos análisis a través de estos analizadores ópticos, valga la redundancia, tenemos primeramente en la parte del extremo de la derecha una fuente de radiación, ¿no? Que está emitiendo alguna forma de energía de las que ya mencionamos, ¿no? Rayos X, radiación infrarroja, radiación ultravioleta, radiación visible. Por eso se representa en inglés por su término source, ¿no? Entonces, esa radiación la vamos a ir concentrando a través de un sistema óptico, ¿vale? De ahí tenemos un componente denominado AOTF, que nos representa un filtro, que nos va a permitir que solamente una región de utilidad del espectro electromagnético interactúe con el material.
De ahí nosotros observamos cómo la radiación pasa a través de estas ventanas de cuarzo que son transparentes y que permiten el paso de la radiación hacia el interior donde está circulando ese material, ¿no? Que dijimos que puede ser gaseoso, líquido o sólido, ¿vale? Y del otro lado, de manera opuesta a donde está nuestra fuente, tenemos un detector que nos va a ayudar a convertir la radiación que no fue absorbida por el material en una variable que es eléctrica. Por eso de ahí tenemos los componentes del tratamiento de la señal, los componentes electrónicos de nuestro instrumento, para que incluso a partir de él podamos tener la oportunidad de enviar esa información a través de algún protocolo de comunicación y poder hacer llegar esa información hacia un cuarto de control, por ejemplo, o podamos enviarlo hacia un display, o podamos realizar alguna acción de control en función de ello, ¿no? Incluso podemos enviar esas señales, tal vez a través de una comunicación serial, ¿no? Y de esta manera estar realizando un análisis que nos permita tomar decisiones, ¿no? Ustedes saben que la radiación electromagnética viaja en el universo a grandes velocidades, ¿no? Entonces, estos instrumentos, por su naturaleza, porque se basan de la interacción con radiación electromagnética, pueden proporcionarnos un análisis en un tiempo de respuesta breve. Es decir, son instrumentos que se considera relativamente de respuesta rápida y que nos permite a partir de sus mediciones realizar algunas tomas de decisiones importantes para el proceso y en función de ello incluso diseñar algún sistema de control, ¿vale? Por eso son estos instrumentos ampliamente ocupados hoy en día en la industria, los instrumentos ópticos, ¿vale? Muy bien, esta es una breve introducción de lo que vamos a estar revisando más adelante. Entonces, para comenzar, vamos a recordar que dentro de las variables analíticas que se miden, hoy en día e incluso controlan son las variables relacionadas a la composición o concentración de algún analito que pueda ser de interés o de utilidad o que sea un parámetro de calidad que tengamos que estar midiendo y controlando en todo momento en la planta, ¿vale? Pero existen otras propiedades en los materiales. Aquí en particularmente comienzo con los gases. Los gases van a tener una serie de propiedades que nos van a permitir identificarlos. De hecho, una de estas propiedades ya la revisamos, que fue el paramagnetismo del oxígeno, que dijimos que es una cualidad o propiedad que tiene el oxígeno de interactuar ante un campo magnético y que vamos a aprovechar esa propiedad para poderlo identificar en una muestra gaseosa, por ejemplo, ¿no? El paramagnetismo. Por eso lo ponemos como una flecha que esto ya es del pasado, del lado izquierdo, ¿no? Del lado derecho, el sentido de las flechas hacia la derecha es para hablar sobre lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Nosotros vamos a hablar de otras propiedades como lo es la conductividad térmica, que particularmente nos vamos a centrar en ella en la unidad número 5. Tenemos lo que es la capacidad de absorber o emitir algún tipo de radiación infrarroja, visible o ultravioleta, que es una propiedad que nosotros vamos a ocupar para entender estos instrumentos en la unidad número 4, que es la unidad que ahorita estamos abordando en este momento. También existen otras propiedades en los materiales que se asocian con su polaridad o no polaridad. También esto será una propiedad que vamos a aprovechar para poder identificar ciertos tipos de analitos presentes en muestras de diferente tipo, ¿no? Gaseosas o muestras líquidas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esas 4 propiedades que están anunciadas aquí, que en particular se han aprovechado en los gases para poderlos encontrar o identificar, bueno, vamos a poner atención en la propiedad anunciada en el inciso C, que es el coeficiente de absorción y emisión de radiación infrarroja, visible y ultravioleta, ¿vale? ¿Qué aplicaciones en particular tienen los fotómetros para, en el caso de los gases? Por ejemplo, vamos a encontrar aplicaciones relacionadas a la medida de la pureza del oxígeno, para la cuestión de las plantas de fraccionamiento de aire. Una planta de fraccionamiento de aire, ¿alguien me puede dar un ejemplo de ello? ¿De qué empresas conocen que son consideradas como plantas de fraccionamiento de aire? Que han estado muy en boga
hoy en día con lo del COVID. ¿Infra? Infra, exactamente. Infra, Praxair, son compañías que se dedican a la separación de los componentes del aire, por eso se llaman plantas de fraccionamiento, ¿vale? Así como ustedes estudiaron en sexto semestre la destilación fraccionada, que es una de las principales operaciones unitarias que hoy en día se ocupan para la separación de los componentes del petróleo, también bajo los mismos principios se tienen plantas diseñadas para separar los componentes que hay presentes en el aire. Entonces, estas empresas pues tienen su materia prima prácticamente gratis, ¿no? Lo único que necesitan sí es invertir en una alta energía que necesitan esos procesos para llevar a cabo la separación de los componentes del aire. Entonces, ese tipo de plantas pues necesitan analizadores para gases para poder encontrar la composición o concentración en varias partes de su proceso de esos gases que están separando, ¿no? Muy bien. También en la parte del monitoreo de biogás, en la parte de monitoreo de gases de proceso e incluso en el monitoreo de las emisiones. Si no mal recuerdo, fue un tema que también empezamos a tocar un poquito cuando vimos la variable de oxígeno en fase gas. Recordando que en los sistemas de emisión, en donde estamos llevando a cabo procesos de combustión, vamos a estar verificando la calidad de las emisiones. Y uno de los gases que se mide es el oxígeno, pero no solamente es ese, se mide, ya dijimos, monóxido de carbono, dióxido de carbono, presencia de hidrocarburos en emisiones, etcétera, ¿no? Óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre. Todos esos gases que acabo de mencionar, exceptuando el oxígeno, se pueden identificar por unas técnicas de infrarrojo que vamos a estudiar en esta unidad. ¿Vale? Entonces podemos encontrar combinaciones de varias tecnologías, por ejemplo, analizadores de oxígeno paramagnético o analizadores de oxígeno electroquímico en fase gas, en conjunto con otros instrumentos ópticos como los que acabo de mencionar, que son los de infrarrojo, para buscar la calidad de las emisiones, ¿vale? También, así como existen analizadores electroquímicos para buscar monóxido de carbono o dióxido de carbono, también existen otras tecnologías basadas en infrarrojo que nos permiten identificar con muy buena precisión la composición de los gases de las emisiones que estamos retirando en una chimenea, que estamos retirando en alguna corriente en donde estamos simplemente, ¿cómo se llama? Desalojando los gases de las emisiones, ¿no? Obviamente no podemos estar operando con sistemas de combustión deficientes porque eso nos acarrea tanto problemas económicos, el no quemar bien un combustible, eso es ¿cómo se llama? Una situación no deseable, porque estás desperdiciando combustible, vas a invertir más, y además por el hecho de que no estaríamos cumpliendo la normatividad ambiental, porque también, así como a nosotros nos obligan el llevar al automóvil al verificentro cada medio año o cada 2 años, dependiendo de la calcomanía, así como nos obligan a nosotros a hacerlo, hacia las empresas se les está vigilando y monitoreando sus emisiones por parte de unas instancias del gobierno que asegura el cumplimiento de la normatividad oficial en materia de emisiones, ¿vale? Entonces, si alguna empresa se suele estar auditando y si no está cumpliendo con lo correspondiente o lo marcado en la norma oficial mexicana para emisiones, podría ser sancionada o incluso podrían suspenderse sus actividades por no tener esas condiciones que nos garanticen un mínimo impacto ambiental. Recuerden que siempre vamos a buscar el afectar en la medida que sea menos posible al medio ambiente. Por eso existen secretarías ambientales, por eso existen instancias del gobierno que nos vigilan y supervisan que se estén llevando a cabo constantemente revisiones, mantenimiento a los quemadores, a las calderas, a los sistemas de combustión como los hornos, para que siempre se estén arrojando hacia el ambiente emisiones que cumplan con la calidad que establece la normatividad oficial, ¿no? Porque realmente dentro de las fuentes de emisión de CO2, no nada más están los automóviles, sabemos que están los sistemas de combustión operados en todas las plantas en el mundo,
y aparte las combustiones naturales, como las erupciones volcánicas, por ejemplo, también arrojan una buena porción anualmente de partículas de humo, CO2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos contribuimos, hemos estado contribuyendo mucho al calentamiento global, pero ya sabemos que los países más industrializados son los más responsables, como es el caso de Estados Unidos, como es el caso de China y como es el caso de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Entonces, ellos son de los principales países que más han estado aportando en el efecto del calentamiento global, en el efecto de los gases de invernadero, porque principalmente pues tienen una gran capacidad instalada en plantas que todo el día están quemando combustible, ¿no? Día y noche, las 24 horas, los 365 días, ¿no? Entonces también México tiene una aportación, pero no se compara en absoluto con lo que arroja China, con lo que arroja Estados Unidos, con lo que arroja cualquier país europeo, ¿no? Entonces, sí, México, a pesar de que no somos de los grandes suministradores de CO2 o gases de efecto invernadero en el planeta, sí tenemos que hacernos responsables de lo que opere aquí, realizándose con los cuidados y supervisiones que se deban de realizar, acatando esa normatividad ambiental, ¿no? Que yo les estaba insistiendo mucho en que todos somos responsables, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a comenzar en particular con la variable de composición que sin haberse dado cuenta la hemos estado abordando tal vez desde la unidad pasada, ¿no? Con pH, con conductividad eléctrica, con oxígeno disuelto, con oxígeno en fase gas, ¿vale? Entonces es una variable que hemos estado tocando de manera indirecta, pero que incluso les pudo haber provocado confusión si es lo mismo composición o concentración. Bueno, ambos términos sí se consideran como sinónimos en cuestiones de instrumentación, porque nos van a arrojar esos instrumentos información relacionada a la composición o la concentración de ciertos analitos en los materiales de los diversos procesos, ¿no? Nosotros podremos tener analizadores de composición o concentración en un laboratorio, o bien instalados directamente en el proceso para estarnos proporcionando información de cómo cambia o cómo es el estatus de los materiales en ese momento o en ese punto del proceso. Entonces, ahorita nosotros vamos a centrarnos mucho en lo que son los métodos espectrométricos o espectrofotométricos o espectroscópicos también llamados. Hagan de cuenta como que podemos manejarlos como sinónimo. Aunque en algunos puntos vamos a tener matices que los van a diferenciar uno respecto a otro. Pero bueno, en general, así como su nombre lo indica, espectro tiene la misma raíz de espectrométrico, espectroscópico, espectrofotométrico, pues se relaciona o se asocia con que estos instrumentos van a trabajar con una región específica del espectro electromagnético, ¿vale? Muy bien, por eso se llaman espectros, ¿no? Entonces, los métodos espectrométricos son métodos instrumentales empleados en química analítica basados en la interacción de la radiación electromagnética u otras partículas con un analito para poderlo identificar o determinar su concentración, ¿vale? Entonces, estos métodos ocupan alguna fuente de emisión de radiación electromagnética que va a interactuar con los materiales, ya sea en fase gaseosa, en fase líquida o en fase sólida, para poder determinar su concentración. Llámese dentro de las moléculas que vamos a encontrar moléculas tanto de origen orgánico, inorgánico, o incluso composición de minerales, metales que puedan tener las muestras, ¿no? Los métodos espectroscópicos de análisis se basan en la medición de la radiación electromagnética, ya sea emitida o absorbida por los analitos, ¿vale? Entonces, dentro de estas técnicas espectroscópicas vamos a encontrar al menos 3 métodos. Dentro de los 3 métodos tenemos los métodos de emisión, métodos de fluorescencia y métodos de absorción. Los métodos de emisión utilizan la radiación emitida cuando una molécula, en este caso un analito, es excitado por energía térmica, eléctrica o radiante, ¿vale? Este es el principio por el cual en el agua, por ejemplo, se puede identificar la presencia de varios metales, pero los que vamos a vigilar y cuidar mucho son los que puedan llegar a ser tóxicos para el ser humano o para en general, los seres vivos, ¿no?
Entonces, hay materiales que son muy peligrosos para nosotros. El hecho de consumirlos representan un veneno. ¿Alguien me puede mencionar algún metal que ustedes recuerden que debe de estar en una concentración muy, muy bajita o casi nula en los alimentos o en el agua? ¿Quién me puede recordar algún metal que sea muy tóxico? ¿El plomo? El plomo, exactamente. Muy bien. ¿Alguien más? Hay 4 en particular que son de los más tóxicos. El mercurio, Ya nos ¿no? dijo su compañero el plomo. ¿Cuál más? Mercurio. El mercurio, exactamente. El mercurio es otro de los más tóxicos, si no mal recuerdo, es incluso el más tóxico de todos, el mercurio. Exactamente. Nos faltan 2 más. El arsénico, profa. El arsénico, exactamente, que es considerado un veneno incluso. Y el cromo, ¿vale? El cromo, el arsénico, el mercurio y el plomo son de los que tenemos que tener muchísimo cuidado de que no esté presente ni en el agua, ni en nuestros alimentos, ni en la carne, ¿no? Llámese carne de pescado, llámese carne de pollo, o la carne que consuman de cerdo, de res o de cualquier otro animal exótico, debe de tener muy, muy, muy baja concentración de estos metales. Sí, evidentemente es casi imposible que no los podamos determinar, pero si van a estar presentes, que sea en la concentración que nos marca la normatividad como el límite máximo permisible, ¿vale? Entonces, estos materiales se buscan mediante técnicas de emisión y como lo acabamos de mencionar, consiste en que a nuestra muestra la vamos a exponer a una fuente de calor muy alta. Ajá. Estamos hablando de temperaturas de una flama equivalente a 1500 grados Celsius o más, o en hornos específicos que alcanzan esas temperaturas. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer primero con nuestra muestra, por ejemplo, si es una muestra de agua, es tomar una muestra de agua de una cierta cantidad, la vamos a evaporar, y ustedes han visto que cuando evaporamos el agua, quedan unos residuos salinos, ajá, unas sales al final. O igual cuando vamos a identificar en una manzana, por ejemplo, concentración de estos minerales tóxicos, vamos a tener que tomar una muestra de manzana y la vamos a tener que quemar hasta el grado de calcinarla completamente y trabajar o estudiar las cenizas de ese alimento, ¿vale? Entonces, esas cenizas, llámese del agua que quedan cuando se evapora, o las cenizas que se obtienen de la combustión de la manzana, las vamos a llevar a un equipo que trabaje con esas temperaturas, por arriba de 1500 grados Celsius. Cuando los minerales son expuestos a esas temperaturas, comienzan a emitir radiación visible, ¿vale? Y ustedes han sido testigos de ello cuando observan un espectáculo con fuegos pirotécnicos. No sé si ustedes han visto cuando se proyectan esos fuegos pirotécnicos, son el producto de la combustión de una sal metálica con un explosivo, ¿no? Entonces, estos materiales se preparan con explosivos y con sales metálicas. Si yo quiero que el fuego pirotécnico proyecte una luz roja intensa, voy a prepararlo con un material explosivo con sales de estroncio. Si yo quiero que proyecte una luz azul o verdosa, voy a preparar ese fuego pirotécnico con una sal de cobre. Si yo quiero que proyecte una luz naranja con sales de calcio, si yo quiero que proyecte una luz intensa blanca, voy a ocupar sales de sodio, por ejemplo, ¿no? Y no sé si alguno de ustedes llegó a hacer esa práctica en el laboratorio de química, ya sea en la prepa o en el nivel medio superior, o aquí en la escuela en los primeros semestres, en donde les pedían que tomaran con un alambrito una pequeña cantidad de sales y la exponían a un mechero de Bunsen, ¿no? Entonces, en ese mechero que tenemos una alta energía calorífica, cuando acercaban esas sales, salían unas chispitas de colores, de diversos colores, ¿no? Entonces, ese es el principio de los métodos de emisión. Vamos a exponer esas cenizas o esos minerales que estaban presentes en nuestra muestra y vamos a ver qué colores emiten. Dependiendo del color, vamos a saber si tiene presencia de cromo, si tiene presencia de mercurio, si tiene presencia de zinc y de todos los metales que se tengan que analizar, ¿vale? Entonces, en su momento les voy a dar un fragmento de una norma que se ocupa para el análisis del agua,
que nos garantiza que los tratamientos que operan hoy en día en las plantitas de purificación de agua, al menos las personas que la Secretaría de Salud autorizó que ese negocio tiene las condiciones adecuadas para la venta de agua purificada, en algún momento a esa agua se le tuvo que hacer un análisis en un laboratorio que contenía este tipo de equipos que buscaban todos esos metales que establece la normatividad oficial mexicana, que indica incluso los niveles máximos permisibles, ¿vale? Entonces, esos métodos los vamos a estudiar en esta unidad. También existen los métodos de fluorescencia, que no voy a ahondar mucho en ellos porque pues realmente son métodos que se emplean para fines de investigación, para poder buscar, identificar cierto tipo de compuestos o moléculas presentes en las muestras. Los métodos de fluorescencia también se basan en la radiación emitida por un analito. En este caso, la radiación emitida se genera por exposición de la muestra a un haz de radiación electromagnética que proviene de una lámpara específica, ¿no? Entonces, estos métodos de fluorescencia básicamente consisten en exponer esta muestra de agua, por ejemplo, a una lámpara y debido al contenido de moléculas que contiene esta agua, puede llegar a fluorecer y proyectar cierto tipo de radiación a ciertas longitudes de onda, y esto lo voy a poder yo detectar o captar mediante los componentes que contienen nuestros instrumentos, pero bueno, aquí lo que básicamente el método de fluorescencia hace es estimular a los analitos para que puedan emitir alguna forma de energía, por eso se le llama métodos de fluorescencia, para que posteriormente sean captados y sean corroborados la presencia de ciertos analitos presentes en nuestra muestra, ¿vale? Esos son unos métodos que también existen y que principalmente, al igual que emisión, los métodos de emisión y fluorescencia, tomen nota, son exclusivos para fines de laboratorio, análisis en laboratorio y para fines de investigación, ¿vale? Los métodos de absorción son los que tienen que poner mucha atención porque vamos a encontrar gran oferta tecnológica que también nos ofrezcan instrumentos fuera de línea, instrumentos que estén en el laboratorio, que se basen de un método de absorción, pero también vamos a encontrar opciones tecnológicas que nos permitan adaptarlas a un proceso y medir en campo, medir en línea, alguna propiedad o composición de nuestros materiales, ¿no? Entonces, los métodos de absorción son los que se emplean para fines de monitoreo y control. Ajá. Obviamente existen otros instrumentos que son de laboratorio que también trabajan con métodos de absorción, pero en particular para ustedes resulta de interés el hecho de que nosotros podamos hacer una medición en campo e incluso a partir de ella implementar una acción de control, ¿vale? Entonces los métodos de absorción, ahí le ponen asterisco en sus notas, de que son instrumentos o métodos más bien empleados para instrumentos que están online o implementados o instalados en forma offline, ¿vale? Online o offline. Entonces, estos se basan en la disminución de la potencia, es decir, la atenuación de un haz de radiación electromagnética como consecuencia de la interacción con los analitos que contiene un material, ¿vale? Entonces, vamos a cuantificar cuánta radiación absorbió nuestra muestra. A medida que esté más presente un analito o esté más concentrado esa molécula en nuestra muestra, pues va a tender a captar, a absorber más radiación electromagnética, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar esta facultad que puedan tener esas moléculas de absorber radiación para poderlas identificar, ¿vale? Muy bien. Entonces, como hemos estado hablando recurrentemente del espectro electromagnético, vamos a recordar qué es lo que se representa en él, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que en el universo la energía se propaga de un punto a otro, ajá, e incluso se puede propagar en condiciones de vacío, es decir, en ausencia de materia, ajá. Entonces, haya materia o no haya materia, la radiación electromagnética va a viajar de un punto a otro en el universo. Y cuando está en condiciones de vacío, la velocidad de propagación se presenta con su máximo valor. Bueno, hasta la fecha eso es lo que nos han dicho, ¿no? Que la luz, por ejemplo, viaja en condiciones de vacío y tiene su máximo valor. ¿Me pueden recordar cuál es ese valor, muchachos, de la velocidad de propagación de la luz en el vacío?
¿No eran 300.000 kilómetros por segundo? Correcto, así es. Esa constante que ustedes estudiaron en su momento, nos llevó a la reflexión de que la luz se puede continuar propagando aún en ausencia de materia, ¿no? Entonces, en condiciones de un vacío perfecto, la velocidad de propagación de la luz es en donde alcanza su máximo valor y es equivalente a lo que acaba de comentar su compañero, ¿no? 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, haya materia o no haya materia, la radiación siempre se va a propagar, ¿vale? Ese es por un lado. Y por otro lado, obviamente, a medida que se exponga esa radiación a contacto con materia, pues la velocidad de propagación se va a ver reducida. Entre más denso sea el material, más será marcada la reducción de la velocidad de propagación, ¿vale? Muy bien, entonces aquí en esta diapositiva tomo del Wikipedia, la representación gráfica de lo que es el espectro electromagnético, ¿vale? Entonces aquí nosotros podemos observar que el espectro electromagnético es una escala en donde se acomodan las diferentes formas de energía que existen en el universo y que están en función, acomodadas, en función de su frecuencia o bien su longitud de onda. En el extremo de la izquierda podemos observar que la energía más poderosa que existe en el universo son los rayos cósmicos, ¿vale? Antes les hacía burla, a ver, díganme cuál es la energía más poderosa que existe en el universo, y me decían que el amor, o que la fe, y les decía, creo que lo que nos marca la ciencia más bien es que la energía más poderosa que existe en el universo son los rayos cósmicos, ¿no? De hecho, la manifestación más evidente es cuando una estrella muere. Cuando una estrella muere y comienza a colapsar es cuando se proyecta la energía más poderosa del universo. Entonces ahí podemos observar que los rayos cósmicos tienen frecuencias tan altas que su magnitud anda en el orden de 10 a la 23 Hz, ¿no? La frecuencia de esa radiación. Y las longitudes de onda, por lo tanto, son las más cortas, ¿no? Estamos hablando de una magnitud del orden de 10 a la menos 15 metros, por ejemplo, ¿no? Luego, al ladito de los rayos cósmicos, la siguiente energía, que es muy energética, valga la redundancia, más penetrante, son los rayos gamma, que nosotros sabemos que están presentes principalmente en los materiales radiactivos, ¿vale? Por eso los materiales radiactivos son tan peligrosos, porque su energía de sus fotones es tan alta que es capaz de penetrar membranas celulares y membranas nucleares, y por eso provocan mutaciones y cáncer cuando las personas y los seres vivos se exponen a ello, ¿no? Y sin embargo, ya hemos comentado que en algunas flora y fauna que ha estado en contacto con materiales radiactivos, como la zona de Chernobyl, como la zona seguramente de Fukushima, aunque no hablen mucho de ello los japoneses, los rayos gamma provocan mutaciones genéticas en los seres vivos, ¿no? Entonces, todos los seres vivos que hayan sido expuestos y que hayan sobrevivido a la radiación o la radiactividad se consideran como mutantes, porque normalmente, con base a su evolución normal o natural, pues, ¿cómo se llama? No toleraba esas especies, esa exposición de radiación. Sin embargo, les digo, la naturaleza se abre camino y ha habido presente fauna y flora silvestre mutante en esas regiones en donde se han tenido lamentablemente accidentes con materiales nucleares, ¿no? Luego de ahí le sigue de los rayos gamma, los rayos X, que también son peligrosos, tan peligrosos que incluso si alguno de ustedes ha tenido lamentablemente algún accidente, si ha tenido por ahí alguna caída o que haya chocado con su bici, con su moto, con un auto, pues seguramente para verificar el estado de los huesos les hicieron alguna placa con rayos X, ¿no? Y a lo más se tienen que hacer anualmente para cada paciente, a lo más 2 radiografías, ¿no? Porque si se expone el paciente a más radiografías, estamos también poniendo en peligro su salud, porque los rayos X también son energía penetrante que también provoca problemas de salud severos que pueden desencadenar incluso en cáncer, ¿no?
Y tan es así que incluso la radiación que le sigue a la derecha es la ultravioleta, que también sabemos que es peligrosa. Digo, de las dos últimas que acabo de mencionar, la menos peligrosa es la radiación ultravioleta, pero no deja de ser incluso de gran peligro para nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces, de la radiación ultravioleta le siguen la radiación visible, pero si ustedes ya observan las longitudes de onda de la radiación visible, pues ya anda en el orden de por 10 a la menos 6 metros, sus longitudes de onda, sus frecuencias ya están en el orden de 10 a la 14 Hz, por ejemplo, 10 a la 15 Hz, tal vez. Ajá, y entonces ya es una radiación menos energética. Ajá, tiene unas frecuencias mucho más bajas que las que acabamos de mencionar. Y pues nosotros como especie humana evolucionamos para poder captar la radiación visible que hay en nuestro entorno. De hecho, nosotros sabemos que la principal fuente natural de energía es para nosotros el Sol, ¿no? El Sol emana continuamente radiación para nosotros que llega a la superficie terrestre visible, infrarroja y también llega radiación ultravioleta. Solamente que, recordando cómo fue la evolución de nuestro planeta, en sus orígenes se dice que había atmósferas enriquecidas con oxígeno y que a su vez el oxígeno, cuando estaba expuesto directo a la radiación ultravioleta, comenzó a formar reacciones y aparece en escena un compuesto nuevo denominado ozono, ¿no? Que el cual se fue depositando alrededor de toda la atmósfera terrestre y que hoy en día funge como un filtro natural que impide que llegue la radiación ultravioleta. Ajá. Eso había estado funcionando muy bien por muchos años, miles, cientos de miles, pero hasta que aparece el ser humano y se le ocurre diseñar unas máquinas para enfriar los materiales, hasta ahí había estado bien la vida de la capa de ozono, ¿no? Pero llega el ser humano y en el siglo pasado empiezan a producir y a masificar el uso de los refrigeradores con componentes fluorocarbonados que gracias a las investigaciones que desarrolló Mario Molina y en un equipo de investigación en Estados Unidos, verificaron que estos gases refrigerantes, al ser tan ligeros y al comenzarse a fugar en varios refrigeradores que ya dejaban de funcionar, que pues, empezaban a tener fugas, estos gases tan ligeros llegaron a la zona en donde está el ozono y empezaron a reaccionar con él y lo empezaron a degradar, de tal manera que esto generó que se formara un agujero en la capa de ozono, lo que permite ahora que penetre la radiación ultravioleta del Sol hacia nuestro planeta, ¿no? Entonces, es lenta la regeneración de la capa de ozono y pues hemos estado expuestos sin saberlo, en algún momento de nuestra vida a radiación ultravioleta directamente. Por eso se ha estado haciendo mucho hincapié en que si ustedes van a realizar alguna actividad fuera, o sea, una actividad afuera de su casa, y si se van a exponer al sol directamente, tienen que llevar un protector solar, porque el protector solar lo que va a evitar es que llegue directamente la radiación ultravioleta a su piel y esto pueda traer como consecuencia mutaciones en sus células que puedan generar un cáncer de piel más adelante, ¿no? De hecho, mucha gente en el mundo ha estado presente, ha sido testigo más bien, de que pues lamentablemente está presentando alguna forma de cáncer en la piel y esto es debido a la exposición directa con radiación ultravioleta, también a condiciones hereditarias obviamente, pero pues siempre influyen mucho las condiciones ambientales, ¿no? Entonces, por ese descubrimiento en donde Mario Molina alzó la voz y dijo, a ver, vamos a tener que hacer algo aquí porque nos vamos a perjudicar nosotros mismos. Entonces, fue cuando se empezaron a estudiar otros materiales refrigerantes que no fueran tan agresivos como esos componentes que originalmente se ocupaban. Y por eso, se tuvo que desarrollar esos refrigerantes que hoy en día son los que se están ocupando en los refrigeradores, para evitar daños en la capa de ozono, ¿no? De hecho, ustedes recordarán que Mario Molina fue galardonado con este premio Nobel de Química en los 90s y que incluso, a lo mejor ustedes en ese momento, sus papás estaban muy jóvenes, no venían ustedes todavía al mundo, pero
en ese momento se empezaron a hacer campañas de difusión para que incluso se evitara usar muchos lacas, spray en el pelo, porque todo eso iba a ir contribuyendo en la medida que se usara más y más, cada vez más esos productos, iban a contribuir también en el daño a la capa de ozono, ¿no? Entonces, pues el ser humano tiene que pensar en sí, traer desarrollo, mejoras, beneficios para su sociedad, pero no a costa del planeta, ¿no? Tenemos que ahora pensar en soluciones que sean, sí, factibles, sí, que beneficien al ser humano, pero también que cuiden al medio ambiente o que lo impacten en la medida menor que se pueda, ¿no? Porque ya hemos sido testigos de lo que está pasando y seguiremos siéndolo si no seguimos cuidando esos aspectos, ¿no? Y pues también no deja de sorprendernos a nosotros que como seres humanos, desde que nos dedicamos a sobrevivir como especie en este planeta, vimos que pues prácticamente a partir de la caza y a la recolección de frutos y semillas, garantizamos la supervivencia de nuestra especie, ¿no? Con la visión que nos permite captar la radiación visible fue suficiente para que nuestro ojo no evolucionara más y solamente a partir de la captación de radiación visible pudiéramos interactuar y sobrevivir, ¿no? Entonces, realmente lo que ustedes están observando ahorita en este momento alrededor de ustedes es un modelo que su cerebro construye con base a lo que sus ojos están captando. Y ya sabemos que nuestra visión está limitada a solo captar radiación visible, pero no es la única radiación que está interactuando en ese momento en el universo o alrededor de nosotros. También hay otras formas de energía, como la radiación infrarroja, también radiación ultravioleta, cuando nos llegamos a exponer a fuentes de este tipo o cuando ya está llegando directamente del sol. Entonces, realmente, si nuestro ojo pudiera captar al menos radiación infrarroja también y ultravioleta, pues tendríamos en este momento otro modelo de la realidad, pero es una realidad relativa, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más es lo que nosotros conocemos con base a nuestras capacidades y limitaciones visuales. Pero pues realmente en el universo están propagándose otras formas de energía, de las cuales como especie no podemos detectar o no podemos captar. Solamente pues a través de los desarrollos tecnológicos hemos sido testigos de que sí, existen otras formas de energía, pero pues realmente estamos nosotros como especie limitados a solo ver radiación visible. Y de hecho por eso esta imagen está haciendo una ampliación a hacer alusión o hincapié a que el ser humano solamente puede ver en la región del visible. Y la región del visible abarca de las longitudes de onda de 400 a 750 nanómetros aprox, ¿no? 400, de hecho, es la longitud de onda del color que corresponde al morado. De hecho, el morado pues, está cercano a la zona del ultravioleta. Luego le sigue el azul y así varios tonos de azul, verde, amarillo, naranja y rojo, ¿no? Siendo el color rojo el que tiene la longitud de onda más larga, ¿no? Y que por eso incluso está pegadito a la zona del infrarrojo, ¿vale? Entonces, esta tablita que estamos nosotros viendo en este momento abarca la región de utilidad para fines de composición o determinación de composición mediante técnicas espectroscópicas, como lo es la región ultravioleta, la región visible. El infrarrojo incluso se subdivide en 3 regiones útiles, que es el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio y el infrarrojo lejano, que más que nada región del infrarrojo se ocupa para fines de investigación. Las que son de utilidad para análisis en la industria, ya sea con instrumentos en laboratorio o en proceso, es la región infrarrojo cercano o la infrarroja medio, ¿vale? Por eso las coloco ahí, para que ustedes vayan tomando nota, que la región ultravioleta va a ir de los 180 a los 380 nanómetros, es la región del ultravioleta útil para fines de espectroscopía, ¿vale? Pero el ultravioleta tiene longitudes de onda todavía más cortas, ¿no? Pero para nosotros, de utilidad, va a resultar la región del ultravioleta que va de los 380 a los 180 nanómetros. Para la región del visible vamos a anotar, eso se lo van a grabar de memoria, de hoy en adelante para toda su vida. La región visible va a abarcar de los 380 a los 780 nanómetros, ¿vale? A lo mejor en la literatura encontrarán algunas leves
diferencias. Hay autores que dicen que la región del visible va de los 400 a los 700. Hay quienes dicen que no, que es un poquito más abajo, de los 380 hasta los 780. Pero bueno, yo les coloco estos valores de referencia para que los ocupemos para entender cómo funcionan estos instrumentos que vamos a estudiar, cómo es que tienen ciertos componentes, etcétera. Entonces sí me interesa mucho que memoricen al menos la región del espectro en donde el ser humano es capaz de detectar su entorno, ¿no? Que son de los 380 a 780 nanómetros. El infrarrojo cercano, ya dijimos que se subdivide, la región más pegadita al visible es la que está desde los 780 a los 2500 nanómetros, ¿vale? Y la infrarrojo medio va a abarcar de los 2500 hasta los 50,000 nanómetros, ¿vale? Infrarrojo medio, repito, va a estar de los 2500 a los 50,000 nanómetros y el infrarrojo lejano va a estar de los 50,000 hasta longitudes de onda cuya extensión van hasta el millón de nanómetros, ¿no? 1 por 10 a la 6 nanómetros, ¿vale? Bien. Ustedes me dicen cuándo termine. ¿Listos? ¿Se anotaron esa tablita? Sí, profesor, sí. Sí, profe, ya quedó. Muy bien. Ok, entonces, cuando ustedes empezaron a estudiar en física los fenómenos relacionados a la luz, les explicaron que existe una teoría que se desarrolló hace ya un par de siglos, que es la teoría ondulatoria, en donde nos manifestaban que esas formas de energía que viajan en el universo con materia o en ausencia de materia se propaga en forma de ondas sinusoidales, ¿no? Las cuales van a tener una amplitud específica, una frecuencia y una longitud de onda, ¿vale? Entonces, esta teoría ondulatoria se desarrolló ya hace varios siglos, pero cuando se empezaron a describir otros fenómenos asociados a la energía, pues no fue suficiente la teoría ondulatoria, por eso aparece en desarrollo pleno en el siglo XX la mecánica cuántica, ¿no? En donde nos manifiestan que la energía viaja en forma de un flujo de paquetes de energía diminutos denominados cuantos, que también van a tener una determinada longitud de onda, una frecuencia y una cantidad de energía específica, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de la energía que estamos estudiando. Entonces, por eso vamos a anotar estas ecuaciones que vamos a poner a continuación. Entonces, nos dijeron que la velocidad de propagación de la energía, en este caso de la luz, cuando estudiamos la luz, nos dijeron que la velocidad va a ser igual de propagación, le voy a poner velocidad de propagación de la onda sinusoidal va a ser igual a la frecuencia, la longitud de onda por la frecuencia. Longitud
de onda por frecuencia. Digo, aquí en el, ¿cómo se llama? En el chat no les puedo poner las letras en el alfabeto griego que se ocupan, pero ustedes recuerdan que la longitud de onda se expresa con una L denominada lambda en el alfabeto griego, y frecuencia se ocupa una V, que igual parece una V como cursiva, ¿no? Entonces nos dijeron que la velocidad de propagación de esa onda sinusoidal es el producto de la longitud de onda por su frecuencia. Obviamente, ¿en qué unidades representamos a una frecuencia, muchachos? ¿En hertz, profe? Hertz. En hertz, ¿no? ¿Qué es equivalente a qué? Lambda a la menos 1, ¿no? ¿Sí? No, la frecuencia en hertz, ¿a qué es equivalente también? ¿A 1 sobre segundo? Exactamente. A 1 sobre segundo es equivalente la frecuencia. Por eso al multiplicar longitud de onda por frecuencia nos quedan unidades de metros sobre segundo. Obviamente tendremos que sustituir ahí la longitud de onda en metros para poderla dejar representada en metros sobre segundo, ¿no? Frecuencia, como sabemos que es en hertz, pero a su vez es equivalente a 1 sobre segundo, por eso nos quedan unidades de metro sobre segundo. Entonces, si la dejara yo en el alfabeto griego, pues quedaría como V es igual a lambda por la V para frecuencia, ¿vale? Ahora, si nosotros, esa es la velocidad de propagación de la radiación electromagnética en cualquier medio, pero si estamos haciendo el estudio en condiciones de vacío, entonces esa V se va a convertir en una constante que denominamos C, que ya mencionaba su compañero, que es equivalente a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo o 300,000 kilómetros sobre segundo. Entonces, C va a ser igual, entonces, si estamos hablando de la propagación estudiándola en condiciones de vacío, entonces nos va a quedar que C va a ser igual a lambda por frecuencia, en donde C es la constante que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Vale? Ahí está. Entonces, si C es constante y es la velocidad de propagación de la luz en el vacío, es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Vale? Entonces, con esta ecuación que acabamos de escribir, prácticamente si conocemos la frecuencia, podemos tener el dato de longitud de onda de cualquier forma de radiación y viceversa, ¿no? Teniendo el dato de longitud de onda, podemos calcular la frecuencia de esa radiación. Muy bien. Eso es en cuanto a la teoría ondulatoria, ¿no? Y para complementar, la mecánica cuántica nos describía que la energía se propaga en forma de un flujo de fotones que van a tener una frecuencia, una longitud de onda y una energía específica, ¿no? En este caso, esa energía de ese fotón va a ser igual al producto de la frecuencia por la constante de Max Planck, ¿vale? Entonces, voy a anotar aquí que E en función, perdón, ahí me equivoqué, en vez de V era una U, entonces E a la U, E en función de U, perdón, va a ser igual a la energía de un fotón en función de la frecuencia. Y H es la constante de Max Planck, ¿sí? Esa constante nos dice que es igual a 6.6 por 10 a la menos 34. Ay, perdón, le di enter en vez de 4. A la menos 34 joules por segundo. Y para nosotros U va a ser
frecuencia, ¿no? En hertz. Bien. Entonces, de esta manera, nosotros podemos evaluar la magnitud de la energía de la energía de cada una de las regiones del espectro electromagnético, ¿no? Entonces, obviamente, a medida que una radiación tenga una mayor frecuencia, pues va a tener una mayor energía. Por eso nosotros mencionábamos que los rayos gamma, los rayos X y la radiación ultravioleta son energías muy peligrosas porque son muy penetrantes al tener altas frecuencias. Si tiene altas frecuencias, entonces quiere decir que la energía de esos fotones es mucho más elevada que la que tiene la radiación infrarroja o la visible. Que ya sabemos que la energía infrarroja o visible no son dañinas para nosotros como seres humanos, pero lo que sí puede ser dañino o perjudicial para nosotros es la exposición a radiación ultravioleta, rayos X y rayos gamma, porque es una energía más, con frecuencias más altas, ¿no? Esto hace que sean más energéticos esos fotones y por lo tanto penetran membranas celulares, membranas nucleares y por lo tanto puedan afectar y hacer reaccionar el material genético, el DNA, provocando mutaciones que incluso puedan llegar a ser peligrosas y puedan provocar problemas de salud muy severos, ¿no? Por eso es importante hacer recordatorio de estas ecuaciones que ustedes ya conocían, ¿no? Muy bien, me voy a regresar a la presentación. ¿Ya terminaron de anotar? Ya, profesora. Muchas gracias. Entonces, seguimos. Ok. Entonces, la espectroscopía molecular basada en radiación, ya sea ultravioleta, visible o infrarroja, se utilizan ampliamente para la identificación y determinación de una gran variedad de especies inorgánicas, orgánicas y bioquímicas, ¿vale? Entonces, mediante estos equipos vamos a buscar moléculas tanto de origen inorgánico como de origen orgánico y sustancias bioquímicas, ¿no? Entonces, los fotómetros, ojo, ahí pongan ahí un asterisco en esa palabra, son los instrumentos que van a estar en línea, que van a estar instalados en un proceso para fines de monitoreo y o control, ¿vale? Entonces, sus aplicaciones más comunes son el monitoreo de líquidos y gases en plantas industriales. Incluso aquí yo lo voy a ajustar porque incluso monitoreamos también productos sólidos. Ajá. Entonces, en donde su simplicidad, robustez y facilidad de mantenimiento los hacen muy prácticos. Los fotómetros también tienen muchas aplicaciones en donde la portabilidad va a ser un requisito importante, ¿vale? Entonces, vamos a tener fotómetros de proceso con sus transmisores electrónicos para generar señales de 4 a 20 miliamperes y a partir de un dato de composición podamos hacer alguna acción de control en algún proceso. Ajá, entonces vamos a ocupar estos equipos como analizadores que nos van a brindar información sobre la composición, sobre la presencia de un cierto analito o un cierto tipo de analitos. En materiales ya dijimos gaseosos, líquidos e incluso materiales sólidos, ¿vale? Entonces, estos fotómetros son los que a lo mejor ustedes podrán ver instalados en algunas plantas. Dentro de las características más importantes de la espectrofotometría cuantitativa de ultravioleta y visible, por ejemplo, están las siguientes. Dentro de sus características ya dijimos que abarca una aplicación en sistemas orgánicos, inorgánicos y bioquímicos. Estos fotómetros o espectrofotómetros tienen una muy buena sensibilidad. Los límites de detección andan en el orden de 10 a la menos 4 o 10 a la menos 7 moles por cada litro. Es decir, que podemos tener presentes algunas moléculas, aunque se encuentren muy diluidas o a muy baja concentración, el instrumento es tan sensible que es capaz de detectarlos, ¿no? Estas moléculas o estos analitos. La selectividad es de moderada a elevada. Tienen una exactitud y precisión muy razonables y además son rápidos porque se basan en fenómenos ópticos, ¿no? Entonces, un instrumento óptico, pues obviamente va a tener como ventaja también el que tenga un tiempo de respuesta relativamente rápido, ¿vale?
Muy bien, recordando los conceptos que en su momento revisamos al inicio del curso, ¿qué entendemos por selectividad, por ejemplo, elevada? ¿Qué entendemos si nos están promoviendo que los fotómetros son instrumentos que tienen como característica o como ventaja una selectividad de moderada a elevada? ¿Se refiere a que son muy específicos con lo que pueden detectar? Exactamente, muy bien. No importa si nuestro material está conformado por una gran cantidad y diversidad de analitos, el instrumento va a ser lo suficientemente capaz de identificar un analito o un grupo de analitos muy específicos. Para que se den una idea de qué tan selectivos son estos instrumentos, es por el hecho de que no van a confundir gato con liebre, el ejemplo típico va a ser que vamos a tener fotómetros que nos permitan diferenciar de entre un metanol y un etanol. Yo creo que ustedes han escuchado en varias noticias que hay lugares en donde venden un alcohol muy barato porque pues el origen es de dudosa procedencia, ¿no? Entonces hay personas que lamentablemente han sido timadas y les han vendido bebidas adulteradas que han provocado incluso daños severos en su salud. Nosotros, por nuestra capacidad olfativa, ya habíamos mencionado que está muy limitada, ¿no? Y cuando nosotros abrimos una bebida alcohólica, no podemos diferenciar con gran precisión si es una bebida que contiene metanol de una bebida que contiene etanol. Ajá. Si ustedes recuerdan en sus clases de química orgánica, el metanol va a ser un alcohol con un solo carbono y el etanol va a tener 2 carbonos. Entonces, la diferencia entre tener un carbono y 2 carbonos puede repercutir gravemente cuando se ingiere en la salud de las personas. Se sabe que el metanol provoca ceguera e incluso puede provocar la muerte si el consumo es muy frecuente. Entonces, lamentablemente ya hemos dicho que hay personas que no tienen ética y por vender y por ganar más, no les importa que se lleve entre sus manos la vida de muchas personas, ¿no? Entonces, un instrumento que es tan selectivo y que nos permitirá diferenciar un metanol de un etanol es un equipo de fotometría. Otro ejemplo que a lo mejor se les va a quedar grabado de por vida es que estos equipos permiten diferenciar, por ejemplo, en las emisiones, una molécula de CO2, dióxido de carbono, del monóxido de carbono. Como su nombre lo indica, dióxido de carbono tiene 2 oxígenos y un carbono, y el monóxido de carbono tiene solamente un oxígeno y un carbono. Entonces, estos instrumentos son lo suficientemente selectivos para diferenciar dióxido de carbono de monóxido de carbono, ¿vale? Entonces, para que vean que llegan a ser muy poderosos, y no vamos a confundir sodio con plomo o zinc con cromo, porque son muy selectivos, ¿no? Entonces, esa es la gran bondad y ventaja que tienen. Sí son instrumentos caros, sí lo son, pero en algunas aplicaciones se justifica perfectamente su implementación por los beneficios que va a tener para la planta, para ese proceso, para ese producto, la identificación, esa capacidad de identificar y de diferenciar de entre un analito y otro. Hay compuestos que tienen, hagan de cuenta como los primos buenos y los primos malos, y pues estos instrumentos van a tener esa capacidad de diferenciarlos, aunque se parezcan mucho, estos instrumentos sí van a tener esa capacidad de poderlos y distinguir uno de otro, ¿vale? Muy bien, entonces, ya para terminar el día de hoy, quiero que nos grabemos de memoria de hoy en adelante esta lámina. ¿Por qué? Porque esta lámina nos habla sobre los 5 componentes que van a tener en común todos los espectroscopios, ¿vale? Sea de métodos de absorción, sea de métodos de fluorescencia o métodos de emisión, en común van a tener estos 5 componentes. El primero de ellos, obviamente, al ser un analizador óptico, es una fuente de emisión de energía radiante, ¿vale? Luego van a tener un selector de longitud de onda que aísla una región limitada del espectro para hacer la medición. Hagan de cuenta que un ejemplo típico de un selector de longitud de onda que seguramente ustedes conocen son los filtros que se ocupan para las caretas para soldar. Ajá.
Ustedes saben que durante la soldadura se pueden llevar a cabo una exposición a la retina del ojo de radiación ultravioleta que puede llegar a dañar la vista. Ajá. Pero pues en la careta se coloca precisamente un filtro que impide que llegue directamente esa radiación a nuestros ojos y nos dañe. ¿Vale? Entonces, así como existen esas plaquitas de vidrio que nos permiten restringir la exposición a la radiación ultravioleta, también vamos a tener en los instrumentos varios filtros que nos van a permitir trabajar en ciertas regiones del espectro electromagnético con el que se trabaje, ya sea región visible, región infrarroja, región ultravioleta, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces, el selector de longitud de onda, ya dijimos, va a tener la función de restringir una región específica del espectro electromagnético que es de mi interés, que interactúe con la muestra, ¿vale? Por otro lado, como número 3, vamos a tener uno o más recipientes para la muestra. Las celdas o cubetas o células en donde vamos a guardar la muestra van a tener una capacidad y una geometría muy específica. Todo dependerá del modelo del espectrofotómetro. Incluso hay algunos de proceso que ni siquiera tienen una celda o recipiente para guardar la muestra, sino es un canal, como ya vimos, en donde va a fluir nuestra muestra y en algún punto va a interactuar mi muestra con la luz y un detector, ¿vale? Entonces, el número 3 representa el punto en donde va a estar circulando o donde va a estar alojada mi muestra, ¿vale? Ya dijimos que puede ser una muestra gaseosa, líquida o sólida, ¿vale? Por otro lado, como número 4 tenemos un detector de radiación, el cual va a convertir la energía radiante en una señal medible que sea normalmente eléctrica, ¿vale? Posteriormente tendremos un sistema que procesa y lea la señal y la visualice en una escala medible, en una pantalla o bien en un medidor digital o en un registrador gráfico, ¿vale? Entonces, repito, tenemos esos 5 componentes: la fuente estable de emisión de energía radiante, un selector de longitud de onda, uno o más recipientes para la muestra, un detector para convertir esa señal de radiación que ha interactuado con mi muestra en una variable eléctrica que yo pueda medir y que pueda posteriormente amplificar y que yo pueda visualizar mediante la parte o el componente electrónico de nuestro instrumento, ¿no? Que es el componente número 5. ¿Vale? Entonces, espero que hayan anotado los 5 componentes, porque este tema lo vamos a retomar el próximo miércoles. Les deseo que tengan un excelente día, muchachos, síganse cuidando mucho. Y les recuerdo que tenemos hasta este viernes para recibir las solicitudes de sus preferencias de optativas y DPPs para comenzar a armar los listados, ¿vale? Muchas gracias por su atención y seguimos en comunicación. Nos vemos, profa, cuídese mucho. Vale, profa, gracias. Bye. Hasta luego, profesora. Profa, una preguntota. Sí. Para precisamente lo del correo